Siempre es un privilegio estar aquí al frente y estar en medio de los santos. Leí recientemente que los seres humanos compartimos algunos de los mismos temores. ¿Y saben ustedes cuál era el temor que encabezaba esta lista de 5? ¿Cuál creen que era el temor que encabeza esta lista de miedos que el ser humano tiene? Sí, ese es. El número 1 es el miedo a la muerte. Es el miedo a dejar de existir. Pero también es el miedo a perder a un ser querido. Al final es la muerte. Y sabes, de este miedo se derivan otros miedos, otras fobias, como por ejemplo volar en un avión o el miedo a las alturas. Y tiene que ver por el miedo de perder la vida. Estas fobias son asociadas con el miedo a perder la vida. Según esta lista, el segundo temor más recurrente es el miedo a la pérdida de la libertad. O sea, a que te encarcelen, a que quedes preso, a que te secuestren. Es el temor a ser capturado, inmovilizado o paralizado. El temor a encontrarte en circunstancias que están fuera de tu control. Y algunos, por ejemplo, tienen este mismo temor al compromiso, básicamente porque no quieren perder su libertad. El tercer temor que muchos de los seres humanos tenemos es a la soledad. Este miedo tiene que ver con sentirse rechazado, abandonado, despreciado, y es posible que genere angustia, celos, envidias, ya que suelen ser expresiones del miedo a la separación o a la soledad. Cuarto miedo, el miedo a los animales salvajes o a los animales venenosos, peligrosos. Y mira, este es un temor que se puede considerar como normal, porque es parte de la supervivencia. Se genera adrenalina en nosotros cuando nos encontramos frente a un perro, por ejemplo, muy bravo. Es algo que se puede considerar normal, pero la verdad es que a veces se transforma en fobia. Hay gente que no puede ver ni una arañita chica porque comienza a sudar o a temblar. Eso es una fobia. O hay gente que no puede ver o acercarse a una serpiente. No es mi caso, a mí me gustan mucho las serpientes. Y cuando se torna en un miedo que va más allá, pues es una fobia y puede realmente paralizar a una persona. Quinto y último temor de esta lista es el miedo a los daños y perjuicios del ego. Básicamente es el miedo a sentirse humillado, a pasar vergüenza o desaprobación, miedo a ser rechazado. Titulé esta enseñanza Viviendo sin temor. Y el versículo que más me saltaba al preparar este mensaje era Isaías 41:10. ¿Me acompañan? Isaías 41:10. Y yo te invito a que si tomas notas, apuntes todos estos versículos porque, ¿sabes? La fe viene por el oír la palabra de Dios. Y algo que es contrario al temor es la fe. Es decir, la fe vence el temor. Pero al contrario también, el temor vence a la fe. Entonces, Isaías 41:10 dice, así que no temas, porque yo estoy contigo. No te angusties,
porque yo soy tu Dios, te fortaleceré y te ayudaré, te sostendré con la diestra de mi justicia. Qué preciosa palabra, ¿verdad? Es hermosa esta palabra. Y es que vi un reportaje que decía que el problema número 1 en el ser humano es el miedo. Ese es el problema número 1 que tiene el ser humano, porque lo puede paralizar. La ciencia ha comprobado que en esta época la gente tiene más miedo cada vez a más y más cosas. Es increíble cuántas fobias se pueden nombrar. Increíble. Ahora la gente tiene miedo a la cáscara de un cacahuate. Es de risa. Pero existe la fobia a la cáscara de un cacahuate. Dicen los expertos que el temor es la emoción que se experimenta con más frecuencia de lo que podemos imaginar. ¿No es cierto que ahora en la pandemia, hace cuántos años? ¿3? ¿4? ¿4? La gente se paralizó de miedo. Se encerraban en sus casas y pedían la despensa en línea y no salían sin cubrebocas ni de chiste. Y lo cierto es que mucha gente murió, o sea, era real. La enfermedad era real, el virus era real. Pero eso se tornó en algo que paralizó a mucha gente, que llenó de miedo a muchas personas, incluyendo a cristianos, incluyendo a hijos de Dios. Yo no podía entender que el gobierno dijera que las iglesias iban a cerrar. No, o sea. Y ver que muchos hijos de Dios vivían con temor. Es una incongruencia. Pero así fue el COVID-19. Lo triste es que a la fecha muchos continúan con miedo. Dicen por ahí que otra vez hay casos de COVID, ¿no? Que hay un brote de COVID y entonces la gente se apanica. Y el gel antibacterial y el cubrebocas y... Ok, yo lo entiendo de la gente que no tiene esperanza. Pero los hijos de Dios no podemos vivir así. Hay gente que le teme a un secuestro, a un robo, a un accidente, al futuro o a perder su trabajo. Y todas estas cosas pueden llegar a producir mucho miedo. ¿Quién de ustedes vio la película El sonido del silencio del productor Verástegui? Digan la verdad. ¿A quién le dio miedo cuando salió del cine? No es una película de terror. Bueno, no, pero sí. ¿Verdad? Yo les voy a ser sincera. Cuando yo salí del cine, lo primero que pasó por mi mente fue, ¿y si secuestraran a mis hijas? Y nunca más las vuelvo a ver. ¿Y si al secuestrarlas las llegan a matar? Eso fue lo primero que cruzó mi mente. Pero hoy me gustaría que recordáramos qué es lo que dice la palabra, porque además hay muchos versículos que nos hablan de esto. ¿Qué es lo que nos dice la palabra acerca del temor? Y saber que es posible vivir sin temor, en libertad, sin ser esclavos del temor. Lo que nos capacita para vencer el temor, hermano, es la fe en Cristo Jesús. Porque una persona que no tiene fe en Cristo Jesús no puede ser libre. No es posible que viva en libertad del temor. Solamente creyendo en Jesucristo y teniendo fe en Él es que podemos ser libres. Como te decía, la fe vence el temor, pero el temor vence a la fe. Y tú y yo podemos decirle al Señor como aquel hombre, Señor, yo creo, pero aumenta mi fe. No quiero temer. Yo sé bien que algunos sentimientos de temor son reales, como lo decía.
y que pueden llegar a ser muy fuertes. Algunos no los imaginamos. Y es que el temor es una de las emociones negativas más fuertes que el ser humano experimenta. Seguramente has escuchado que la palabra de Dios menciona 365 veces la palabra no temas. Y no es coincidencia, porque Dios conoce nuestra naturaleza y sabe lo frágiles que somos. Es como si Dios quisiera que recordáramos cada uno de los días del año: no tengas miedo, no temas. O sea, Dios nos conoce y sabe que el ser humano es frágil y temeroso y que tendemos a angustiarnos. Es por eso que la Biblia tiene este tema tan recurrente. ¿Está comprobado científica y médicamente que vivir con miedo puede llegar a causar enfermedades físicas? También es comprobable que si ya padeces una enfermedad y tienes fobias, no sanas fácilmente o evitas la sanidad. Qué peligroso, ¿no? Lo cierto es que cuando permitimos que sentimientos de temor nos gobiernen, más crecen. ¿Cómo es posible vencer el temor? Como yo te decía, la fe viene por el oír la palabra de Dios, aferrándote a lo que dice la palabra. Si la Biblia dice 365 veces, no temas, y tú estás luchando con algo así, ¿por qué no darte a la tarea de buscar qué es lo que dice la Biblia acerca de eso y aferrarte a eso? No, Señor, yo confío en ti, porque tú me dices en Isaías: no temas, que yo estoy contigo, y no desmayes, que yo soy tu Dios, que te esfuerzo y siempre te ayudaré y siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Necesitamos recordarnos a nosotros mismos todo el tiempo la palabra de Dios. Quizá tú conoces a alguna persona que ha sido gobernada por el temor. Este tipo de personas viven de acuerdo a lo que temen. Piensa por favor en alguien que tú conozcas que tiene una fobia. ¿Es cierto o no que toda su vida a veces gira en torno a esta fobia? Porque lo gobierna. Este tipo de personas viven de acuerdo a lo que temen. Deciden de acuerdo a sus fobias. No tienen ninguna confianza en Dios. ¿A poco no siempre están pensando el peor escenario? No, yo mejor ni salgo porque hay tanto peligro en la calle que si salgo me van a secuestrar. Y entonces todo el tiempo están temerosos. Yo no digo que nunca tengamos miedo, pero ¿qué hacemos con el miedo? ¿Sabes? El rey David decía: en el día que temo, yo en ti confío. O sea, no que el rey David nunca tuviera miedo, pero cuando tenía mucho miedo, él ponía su confianza en el Señor. Y al final de esta plática, yo tengo muchos salmos que quiero mencionar rápidamente, porque si alguien vivió todo el tiempo queriéndolo atrapar, fue al rey David. Si alguien vivió bajo la espada de Saúl, fue David. No tenía miedo, no tenía razones para tener miedo. Muchas más de las que tú y yo pudiéramos tener. Pero todo el tiempo él estaba confiando en el Señor. Como ustedes saben, mis 3 hijas practican deporte. Entonces, tienen que entrenar 3 días a la semana a las 5 de la mañana en la escuela. Tienen que salir de la casa a las 4:30 para estar en el campo a las 5 en punto. Durante algunos años mi esposo y yo las estuvimos llevando a la escuela. Gracias. Y pues ahí nos quedamos durante todo el entrenamiento en el coche a echarnos una pestaña, ¿no? Pero la verdad es que era bien pesado. Tamara tiene algunos meses que aprendió a manejar. Y su papá un día le dijo: ya te puedes llevar a tus hermanas tú. No, por favor.
eso me dio miedo. Sí me dio miedo. Porque sí, porque hay muchos peligros. Entonces de pronto los primeros días se despertaban y yo escuchaba cuando se despertaban, que no tengo muy buen oído, pero mis sentidos estaban alerta, y ellas se despertaban y se arreglaban y salían. Y yo no me podía volver a dormir. No podía volverme a dormir. Y estaba orando por ellas. Y la instrucción era, en cuanto lleguen, me mandan un mensaje para saber que ya llegaron bien. Y cuando ya vayan de regreso a salir, me mandan otro mensaje, ¿no? Y todos mis sentidos estaban alerta. Y yo tenía miedo. Pero entonces el Señor me habló y me dijo, ¿tú crees que tú las puedes cuidar mejor desde tu cama? ¿Con esos mensajes? Yo las cuido. Tú me pides a mí que yo las guarde, yo las guardo. Pero te falta confiar en mí. Les digo, ya tiene como 6 meses de esto. Y gracias a Dios he confiado en el Señor. ¿Por qué lo sé? Porque ya me quedo dormida. Porque ahora ni siquiera me despierto cuando ellas se van. Y tampoco estoy pendiente del mensaje, porque a veces ni me lo mandan. ¿Quiere decir que ya no corren ningún riesgo? No, el riesgo es latente. 3 señoritas a las 4:30 de la mañana y tienen que ir a entrenar. Y saben que así es la vida. Así es la vida. Y la vida tiene que seguir. Y yo me acuerdo que yo aprendí a manejar. Y qué bueno que no está mi papá, porque él fue el que me enseñó a manejar. Pero se desesperaba. Y entonces yo dije, no, gracias. Y mi hermano menor me enseñó a manejar. Porque ya sabía. Y la verdad es que yo choqué un par de veces, quizá o más, 3 veces, que yo recuerdo. Y pues así es la vida. Y mi mamá también se angustiaba. Pero pues aprendes. Y Dios las ha librado. Y nuestra confianza tiene que estar puesta en el Señor. Cuando los hijos van creciendo, una hermana dijo, hace mucho tiempo la oí que dijo, cuando los hijos son pequeños, tus problemas son pequeños. Cuando los hijos son grandes, tus problemas son grandes. Y yo pienso, no estoy de acuerdo con eso. Los problemas son problemas, pero el Señor es el mismo. Y si nosotros confiamos en el Señor y ponemos nuestra confianza plena en Él, Dios nos da su paz. Yo me asombro, la verdad es que yo sí me asombro, porque les digo, yo los primeros días que ellas se iban, yo no me podía volver a dormir. Estaba angustiada. Y cuando regresaban a casa ya descansaba. Ahora no, ahora me quedo dormida. Y le doy gloria a Dios. Dios las guarda, Dios las ha guardado y yo sé que así va a ser. Y pensando en que algo pudiera suceder, ¿sabes? Porque ni tú ni yo tenemos comprado el futuro. Pensando que algo pudiera suceder, Dios es soberano. Y nuestras vidas están en sus manos. El temor entonces es la herramienta que nuestro enemigo, ¿quién es nuestro enemigo? Satanás, el diablo, utiliza para evitar que tú y yo disfrutemos de una vida llena, de una vida plena, de una vida libre. Nuestro enemigo no quiere que nosotros seamos libres. Esa vida ya nos fue dada. Dios desea que tú y yo disfrutemos de la libertad que nos fue dada. No del temor, sino de la libertad del temor. Dios quiere que tú y yo seamos libres del temor. Es posible, pero el temor nos roba este gozo, nos roba esta paz y nos roba esta libertad. Mira, el temor se puede transferir. ¿No es cierto que el temor se contagia? Si algo a mí me da un poquito de miedo es que yo voy caminando y alguien pase rápido corriendo junto a mí. A mí me pone en alerta, porque digo, ¿qué quiere? ¿No? ¿O a dónde va? ¿No es cierto que cuando de pronto has visto algún video que se da
en masa y alguien se asusta y empieza a gritar, la euforia se contagia y todos empiezan a gritar. Y hay gente que no sabe ni qué pasa, pero empieza a gritar. ¿No han visto videos? A mí me causan risa algunos videos que he visto porque están los esposos y la esposa le juega una broma. Y están así sentados viendo una película y empieza a gritar la esposa y el otro se para. No sabe ni qué pasa, pero se contagia el temor. Mira, si tú tienes niños pequeños, no me vas a dejar mentir. Tus miedos son sus miedos. Porque el miedo se contagia. Si a ti, papá o mamá, te da miedo los perros, el niño no va a querer acercarse a los perros porque él te va a observar. Él se va a dar cuenta que si a ti te dan miedo las serpientes, jamás tu hijo va a querer acercarse porque él te va a observar qué es lo que te da miedo. Entonces tenemos una responsabilidad como papá. Nosotros debemos transmitirle a nuestros hijos plena confianza en el Señor. No fingida, plena confianza en el Señor. Que nuestros hijos sepan que tenemos un Dios vivo en quien confiar. Y eso se transmite, esa confianza se transmite. ¿No es cierto que cuando nuestros hijos pequeñitos, miran algo en la televisión, los impacta de tal manera que en la noche ya no pueden dormir? Cuida lo que ven tus hijos. Cuida bien lo que ven tus hijos. Porque todas las imágenes les impactan y puede ser algo muy fuerte y les puede durar mucho tiempo. Y estas son unas buenas oportunidades para que tú puedas llevar a tus hijos a confiar en el Señor. Cuando tu hijo pequeño o tu hija tengan miedo, puedes hablarles de la palabra de Dios. Tú les puedes decir qué dice la Biblia y que ellos se aprendan versículos como: no tengas miedo, mi amor. El ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Tú le puedes decir: el Señor está contigo, no tienes por qué tener miedo. Él dijo: siempre estaré contigo y nunca te dejaré. Son promesas que tenemos en la Escritura y que tú puedes enseñarle a tus hijos. Cuando tú les enseñas a los pequeños, te enseñas a ti mismo. Cuando tú les dices a tus hijos, te lo dices a ti mismo. La manera en la que los adultos aprendemos es enseñando. ¿Quién me quiere ayudar a leer el Salmo 56, 3 y 4? Salmo 56, 3 y 4. Gaby, 3 y 4. En Dios Gracias, Gaby. Estos son los versículos que podemos enseñarle a nuestros hijos. En el día que temo, decía el rey David, yo en ti confío. ¿Qué puede hacerme el hombre? Para aquellos que tienen miedo o que tenemos miedo de un secuestro, de un asesinato, de un asalto, ¿qué puede hacerme el hombre si yo confío en el Señor? Hermano, no importa cuál sea tu temor en esta mañana o qué es lo que estés enfrentando de miedos. Yo quiero recordarte que tú y yo podemos confiar en el Señor, recordando siempre sus promesas y lo que dice su palabra. Te digo que cuando estaba preparando este tema, encontré que existen más de 700 fobias. ¿Puedes creerlo? Más de 700 fobias. Hoy más que nunca la gente no tiene esperanza. Pero tú y yo podemos mirar a Jesús y encontrar esperanza. El miedo paraliza a la gente, pero tú y yo hemos sido llamados a vivir en libertad, libres del temor. Podemos recordar constantemente: no temas porque yo estoy contigo y no desmayes, que yo soy tu Dios que te esfuerzo y siempre te ayudaré. ¿Te das cuenta que cuanto más buscas a Dios, menos miedos tienes? ¿Sí? Yo sí me he dado cuenta.
Cuanto más conocemos al Señor, menos ansiedad, menos temores. ¿Sabes por qué? Porque Dios pone su paz en nosotros. Esa paz que el mundo no conoce y que nos llena el corazón. Conozco a una hermana que está aquí mismo, que está presente, que antes de conocer a Cristo, ella tenía mucho miedo de los temblores. ¿Quién sintió miedo hace unos días? Esta hermana tenía mucho miedo de los temblores. Y en una ocasión, ella nos contó que siempre, antes de Cristo, ella salía despavorida, corriendo y gritando, y se aferraba a un poste en el temblor. Pero lo más bonito es que ella después nos contó que conociendo al Señor, eso ya no fue. Así ya no reaccionaba con los temblores. ¿Saben qué hacía? Sí salía, pero para calmar a sus vecinos, para compartir del evangelio con otros. Después de que esta hermana decía que se aferraba al poste de la luz del miedo, ahora sí salía, pero para hablarles a otros del Señor. Debe haber una diferencia entre los que no tienen esperanza y los hijos de Dios. Dios quiere darte su paz. Dios quiere que tú y yo vivamos en libertad del temor, viviendo sin temor. Quiero, por favor, que pienses por un momento, ¿cuál es tu mayor temor? Hermano, si tu mayor temor coincide con esta lista con la que yo empecé, entonces tú no quieres ir al cielo. Porque la mayor esperanza de los hijos de Dios es ver cara a cara a nuestro Señor. Quizás sea el miedo a la muerte o el miedo a alguna enfermedad mortal, a perder a algún familiar querido, a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, a tus padres. A lo mejor tienes miedo al dolor, a quedarte pobre o a la soledad. Hace algunos días yo estaba platicando, terminando la reunión de miércoles con una hermana y preguntándole por su salud. Y ella me empezó a contar que fue al doctor y me dijo cómo se sentía. Entonces mi papá se sentó ahí cerca de nosotras. Se agregó a la plática. Y él creyó que se trataba como de cáncer. Y le preguntó a esta hermana, ¿es cáncer, hija? Y ella le dijo, no, pastor, es mi corazón. Ah, bueno. Imagínate qué hermoso que te murieras de un infarto. Y uno puede decir, qué manchado, pastor. Qué mala onda, ¿cómo le dice eso? El pastor Memo le dijo, mira, ve al doctor, hazte análisis, toma tu medicamento, pero qué bendición sería que Dios te llamara por un infarto al corazón. Esta mujer es una mujer de fe. ¿Y saben qué dijo? Ella dijo, porque nuestra mayor esperanza es verle cara a cara, es estar con el Señor por la eternidad. Esa es mi mayor esperanza. Entonces, muchos se quieren ir al cielo, pero no se quieren morir y tienen miedo a la muerte. No se puede. No debemos temer. Como hijos de Dios, no deberíamos temer a morir. Eso solo nos llevaría a la presencia del Señor por la eternidad. Y yo no vine aquí a decirte que no hay razones para tener miedo, porque sí las hay. Porque las pruebas, las enfermedades y las tribulaciones son causa de temor. Pero ¿qué vamos a hacer con el temor?
Todos nosotros pasamos por pruebas y por dificultades, ¿no es verdad? No esperamos que nunca nos suceda nada a los que confiamos en el Señor. Pero debemos ser valientes y confiar en el Señor. ¿Quién se acuerda de Timoteo, el discípulo de Pablo? Timoteo era un joven al que Dios le había dado muchos talentos. Pero llegó una etapa en la vida de Timoteo en la que se apagó el fuego que él tenía. Acompáñenme a 2 de Timoteo 1, del 6 al 7. Dice así: por esta razón, ¿quién le está hablando a Timoteo? Pablo. Por esta razón, Timoteo, te recuerdo que avives el fuego del don espiritual que Dios te dio cuando te impuse mis manos. Pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor y timidez, sino de poder, amor y autodisciplina. Probablemente fue el miedo el que apagó a Timoteo. En este tiempo Pablo estaba en la cárcel y había sido encarcelado por predicar el evangelio. Quiero por favor que pienses, ¿qué pasó por la mente de Timoteo al ver a su maestro encarcelado por causa de Cristo? ¿No crees que eso lo apagó un poco? ¿No crees que le temblaron las piernitas y dijo, ¿y si el que sigue soy yo? Y se apagó su fuego. Por eso Pablo lo tiene que animar y lo tiene que exhortar a decirle, tienes que portarte valiente, autodisciplina, sin temor, Timoteo. Quizá vio a Pablo encarcelado y se atemorizó, porque el temor apaga, el temor nos apaga. Pablo le dice, enciéndete otra vez, Timoteo. El temor provoca que olvidemos quién es Dios y lo que Dios ha hecho en el pasado con nosotros. Eso es lo que provoca el temor. El temor nos nubla la vista y no permite que veamos quién es Dios y lo que ya ha hecho por nosotros. Pero cuando estamos en medio de la prueba, de la tribulación, del problema, de la enfermedad, y tú te acuerdas que Dios ha sido bueno contigo, el temor huye. Si tú recuerdas y traes a la memoria de dónde te sacó el Señor, no hay por qué temer. Si tú te acuerdas que tienes un Dios vivo y un Dios poderoso, ¿por qué tener miedo? No hay por qué tener miedo. Tenemos un Dios bueno, tenemos un Dios que nos ama y que cuida de nosotros. Dios quiere que nos comportemos valientemente, porque Él está con nosotros. Mira, tú y yo hemos sido redimidos. Hemos sido comprados con un precio muy alto. Fuimos rescatados, justificados, santificados y somos escogidos de Dios. Esas son las verdades que tú tienes que traer a tu mente cuando tengas miedo. Yo soy hija de Dios y mi vida está en sus manos. Y la Biblia dice que nada ni nadie me va a arrebatar de allí. No debo tener miedo. Pero el temor nos hace olvidar lo que Dios es y lo que ha hecho por nosotros. Pablo en esos momentos estaba en la cárcel, pero Pablo confiaba en Dios. Pablo sabía a quién le pertenecía. Hermanos, si ahora mismo tú estás enfrentando algún temor, trae a tu memoria lo que Dios ha hecho por ti. Dile a tu alma, tienes un Dios muy grande. Tu Dios es el Dios creador del cielo y de la tierra. Es el Dios todopoderoso. Confía en el Señor, alma mía, y no tengas miedo. Confía en sus promesas y en lo que ha hecho por ti. Otra cosa que provoca temor son las enfermedades físicas. Algunos escuchan cáncer, cáncer.
Está comprobado que muchas enfermedades comenzaron con el temor. Psicosomáticas. ¿Quién se acuerda de Mariana Levy? Mariana Levy era una actriz. ¿Saben cómo murió? De puritito miedo. Ella estaba en su coche y un asaltante la amenazó y se le paró el corazón y se murió. Se murió de miedo. Acompáñenme a Primera de Timoteo 5:23. El miedo se refleja en algunas enfermedades físicas. Mira cómo Pablo antes le dice a Timoteo, Timoteo, ya no bebas agua, mezcla un poco de vino por causa de tu estómago y tus frecuentes enfermedades. Yo creo que Timoteo era cobardón. Ha de haber tenido gastritis, colitis y de esas enfermedades que son causadas por el estrés, por el miedo, por la ansiedad. Insomnio, dolor de cabeza, depresión, taquicardias están relacionadas con el miedo. Acompáñenme, por favor, todos juntos a buscar varias citas del salmista. Salmo 34, 4 y 5. Qué bueno que anotas, hermano, porque cuando tengas miedo puedes acudir a tus apuntes y buscar estas citas y recordar lo bueno que es Dios. Salmo 34, 4 y 5 dice así: oré al Señor y Él me respondió y me libró de todos mis temores. Los que buscan su ayuda estarán radiantes de alegría. Ninguna sombra de venganza les obscurecerá el rostro. Salmo 23, 4. Aun cuando yo pase por el valle más oscuro, ¿qué? No temeré, porque tú estás a mi lado. Tu vara y tu cayado me protegen y me confortan. Salmo 56, 3 y 4. Pero cuando tenga miedo, en ti pondré mi confianza. Alabo a Dios por lo que ha permitido. En Dios confío porque ¿por qué habría de tener miedo? ¿Qué pueden hacerme unos simples mortales? ¿Confiaba el rey David en el Señor? ¿Tú crees que David confiaba en Dios a pesar de lo que vivía? Pues tú y yo podemos imitar esa fe, esa confianza en el Señor. ¿Cuál dije? 56. Salmo 27, 1. El Señor es mi luz y mi salvación. Entonces, ¿por qué habría yo de temer? El Señor es mi fortaleza y me protege del peligro. Entonces, ¿por qué habría de temblar? Qué hermosura de salmo. Salmo 46, del 1 al 3. Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza. Él siempre está dispuesto a ayudar en tiempos de dificultad. Por lo tanto, no temeremos cuando vengan terremotos y las montañas se derrumben en el mar. Que rujan los océanos y hagan espuma, que tiemblen las montañas mientras suben las aguas. ¿Y el 4 también? ¿El que sigue, creo? No. No, ya no. No, ya no.
46. Ajá. Salmo 91, 13 y 14. Para aquellos que tienen temor a los animales, dice: pisotearás leones y cobras, aplastarás feroces leones, serpientes bajo tus pies. El Señor te dice: rescataré a los que me aman y protegeré a los que confían en mi nombre. Y por último, Romanos 8, 38 y 39. Decía Pablo: estoy convencido de que nada jamás podrá separarnos del amor de Dios. Mira, por favor, mira todo lo que dice, hermano. Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni demonios, ni nuestros temores de hoy, ni nuestras preocupaciones de mañana, ni siquiera los poderes del infierno pueden separarnos del amor de Dios. ¿No te da paz? ¿No te infunde fe la palabra del Señor? Si Él lo dice, es verdad. Y si Él lo dice, yo lo creo y yo vivo confiada. Quiero concluir. Los pensamientos basados en el temor generan más temor. Pero los pensamientos basados en la fe en Jesucristo producen gozo y paz. Bendito sea tu nombre, Señor. Gracias por esta tarde y gracias por tu palabra, que solo produce en nosotros fe y confianza en ti. Gracias, Señor, que podamos estar tomados fuertes de ti, de tus promesas, de tu amor, de tu bondad. Que no temamos, que no vivamos en temor, que vivamos en la libertad que tú nos quieres dar, llenos de ti, de esperanza, mirándote a ti, Señor, y no los vientos fuertes a nuestro alrededor. Te amamos, Dios. Gracias por esta reunión. Bendigo a mis hermanos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.